Bueno, hola, buenos días. Yo soy la doctora Dani Camarena y hoy vamos a hablar de retinopatía diabética. ¿Mande? Ya lo prendí, creo. Sí, ya. Y hoy vamos a hablar de retinopatía diabética. ¿Me pasas la que sigue, please? Bueno, hay que recordar que la retinopatía diabética es una microangiopatía que va a resultar va a ser una complicación vascular que va a resultar de la enfermedad de la diabetes mellitus. Eh, Frecuentemente, bueno, es caracterizada por el daño progresivo a través de los años de los vasos sanguíneos en la retina y puede llegar a la pérdida visual irreversible de los pacientes, ¿no? Frecuentemente, pues es de diagnóstico tardío y vamos a tener dos clasificaciones, la no proliferativa y la proliferativa. Un poquito de epidemiología. Tenemos que recordar que la retinopatía diabética, bueno, este es un mapa de prevalencia que es desde el 2021 y está actualizado hasta enero de este año. Y en este mapa se toma en cuenta adultos de 20 a 79 años con diabetes que tengan que tienen riesgo. Y como se puede ver en el mapa, pues la prevalencia es mucho más alta en países de Latinoamérica, norte de África y Oriente Medio. Esto es porque en estos países pues tenemos menor acceso a la detección temprana y ahí tenemos un pobre control metabólico. Eh, Todavía no. A- a- Alrededor de 103 millones de personas viven con retinopatía diabética y la prevalencia global de la enfermedad es de un 27%. Y según el SANUD, en México, la prevalencia en adultos mexicanos es de un 18.3%. La retinopatía diabética va a ser la primera causa de ceguera en adultos de edad productiva y menos del 50% de los pacientes con diabetes se realizan revisiones oftalmológicas periódicas, lo que quiere decir que muy probablemente este número sea todavía más alto de lo que creemos, ¿no? Y se proyecta que estos números, o sea que se proyecta una alza casi del doble de los pacientes para el 2045. Entonces, pues como podemos ver, es una epidemia global, ¿no? El riesgo de ceguera en diabéticos va a ser 25% veces mayor al resto de la población y el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener retinopatía diabética al momento del diagnóstico y de estos el 5% ya va a estar amenazada la visión. Va a afectar a 3 de 4 pacientes diabéticos después de 15 años con la enfermedad. Y esto depende si es tipo 1 o tipo 2. En la diabetes tipo 1, el 13% de los pacientes se pronostica que va a tener retinopatía diabética a 5 años y un 90% de 10 a 15 años después de la enfermedad, o sea, pues casi todos. Y la retinopatía diabética proliferativa se va a desarrollar un 25% en pacientes con diabetes tipo 1 después de 15 años. Y en pacientes tipo 2 que están tratados con insulina, va a tener una más alta prevalencia que los que están tratados con hipoglucemia tesarales. Después de 15 a 19 años con diabetes tipo 2, va a aumentar una prevalencia un 53 a un 84%, aún en control. Y la retinopatía diabética proliferativa va a estar presente en 2% de los pacientes con diabetes tipo 2 dentro de los primeros 5 años posteriores al diagnóstico y un 25% después de 25 años con la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo, bueno, el principal factor de riesgo va a ser la hiperglucemia y la duración de la enfermedad, ¿no? También, bueno, en este artículo también nos menciona, o sea, es un estudio que nos dice que, o sea, que tan solo el control de la glucosa nos va a evitar la aparición de retinopatía diabética proliferativa hasta un 75%. Y nos va a disminuir la progresión también en un 50%, siempre y cuando está en control, ¿no?
También hay otros factores que nos pueden, o sea, otros factores importantes, que va a ser la dislipidemia y la obesidad y el sedentarismo, que va a ser de un 41% de desarrollar la enfermedad y un 35% de riesgo de progresión a una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, como quedamos, la duración del diagnóstico de diabetes va a ser de los factores más importantes y también se resaltaron otros factores de riesgo que va a ser el sexo masculino, hipertensión arterial, tabaquismo, hiperlipidemia, obesidad, factores genéticos. Igual que el otro, nos va a decir que la hemoglobina glicosilada nos va a ayudar, o sea, siempre y cuando esté controlada, nos va a dar una disminución de riesgo muy importante y también de la progresión de la retinopatía diabética proliferativa. Bueno, de la fisiopatología, obviamente lo que nos va a dar esta alteración, o sea, la causa, va a ser la hiperglicemia. Nos va a alterar el metabolismo intracelular, que esto nos va a aumentar, pues va a ser lo de la vía del sorbitol. Vamos a tener un engrosamiento de la membrana basal endotelial que nos va, bueno, esto solamente va a ser visible en microscopía, ¿no? Pero también vamos a tener pérdida de pericitos y que nos va a dar una alteración en la barrera hematoretinal y una filtración al espacio extravascular. Vamos a tener edema retinal, exudados y formados por lipoproteínas. También la pérdida de pericitos nos va a dar la formación de los microaneurismas, porque va a haber una debilidad en la pared de los capilares retinales. Vamos a tener trombosis intracapilar y obstrucción del cierre capilar. Todo esto nos da isquemia retinal, que nos van a dar todos los signos clínicos que vamos a ver en los pacientes, ¿no? Y como complicaciones, pues nos dan un desprendimiento de retina traccional, glaucoma, ceguera, y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en todas las lesiones anatómicas que nos va a causar la enfermedad. Bueno, dentro de las lesiones anatómicas, vamos a tener que el signo más, o sea, de los más importantes y de los más específicos, va a ser la pérdida de pericitos. Los pericitos van a ser células contráctiles que o sea, que tienen un papel muy importante en la autorregulación microvascular. Van a tener miofibrillas, que van a actuar como células musculares lisas. Y se van a ver como, bueno, esta es una imagen de microscopía y se van a ver esos núcleos que se ven manchados, que se ven como si fueran golpes en un tronco. Y pues los pericitos nos van a dar tono en las paredes del vaso para contrarrestar la pared transmural, la presión transmural. Esta imagen igual es de microscopía. ¿Qué nos va a llevar a la pérdida de pericitos? Pues va a haber alteraciones de los contactos intercelulares vasculares y va a haber deterioro en la barrera hematorretiniana. Y pues esto nos van a dar lugar a que haya una dilatación venosa y una pérdida de los contactos intercelulares. Bueno, en esta imagen, en la primera imagen, es es una toma de una paciente que ya falleció, de 42 años, con retinopatía diabética. Y se puede, bueno, a diferencia de la otra, este es un paciente que no tuvo retinopatía diabética y los pericitos se van a ver aquí. Estas van a ser células endoteliales. Y esta paciente que sí, creo que falleció de una coartación de aorta, o sea, es una toma de su retina. Y estos que se van a ver aquí son los fantasmas de los pericitos que son visibles aún en la microscopía después con ciertas tinciones. Entonces, pues se ve la diferencia de un paciente con retinopatía y un paciente sin retinopatía. Al final también, o sea, la pérdida de pericitos nos van a dar proliferación de las células endoteliales que nos va a llevar a a la formación de microneurismas. Vamos a tener también el engrosamiento de la membrana basal, que pues igual es un hallazgo microscópico, solo saber microscopía electrónica. Va a haber deposición de colágeno fibrilar, vacuolización en patrón de queso suizo, del colágeno a la membrana basal, y el mecanismo bioquímico
que va a conducir al engrosamiento de la membrana basal aún no está tan bien definido, pero se sugiere el papel de la aldosa reductasa y la llave de sorbitol. Y ya visiblemente, ya un signo visible van a ser los microneurismas. Va a ser el primer signo clínicamente visible. Van a haber dilataciones en forma de uva, en forma de uso de capilares. Pueden ser hipercelulares u acelulares. Y en la fluoresceína, como se ve en esta imagen, vamos a ver puntos hiperfluorescentes de cantidades variables de fuga de fluoresceína. Estos, así como les dije en la diapositiva pasada, la muerte de pericitos y la pérdida de los contactos intercelulares vasculares nos van a llevar a la proliferación de microneurismas. Y bueno, los microneurismas no pueden ser no perceptibles cuando nosotros vemos fondo de ojo cuando son muy pequeños. El tamaño que aparece como ya visible va a ser de 25 a 100 micras de diámetro ya dentro de la retina, aproximadamente, ¿no? No siempre los vamos a encontrar así tan, tan fácil. La ruptura de la barrera hematoretiniana va a ser una de las características fisiológicas pues, más importantes, porque la ruptura de esta barrera nos va a conducir a un edema macular, que el edema macular pues, va a ser la principal causa de pérdida de visión en diabéticos. Y el mecanismo va a ser que por la apertura de uniones estrechas entre procesos de células endoteliales vasculares, que es la zona ocludens. Y el factor de crecimiento endotelial vascular va a aumentar la permeabilidad de vasos y va a ocasionar que haya una ruptura de esta barrera. Esto va a alterar las uniones de las células endoteliales y pues ahí se nos va a causar edema, ¿no? Igual, hay diferentes teorías. Una de estas teorías es la teoría de la aldosa reductasa, que altos niveles de glucosa a nivel intracelular nos van a llevar a una mayor activación de la vía de aldosa reductasa. Esto también nos lleva a que el sorbitol acumule altos niveles intracelulares y la reacción del sorbitol deshidrogenasa es lenta, pero aún así el sorbitol se va a acumular y no cruza la membrana plasmática hacia el espacio extracelular, ¿no? Y pues tal cual como lo vimos en el otro esquema, pues la alta glucosa nos va a llevar a que tengamos un sorbitol intracelularmente alto, que nos lleva a una microangiopatía, que es la retinopatía diabética. Vamos a tener pérdida de pericitos y pues vamos a tener isquemia y ya todo lo demás que se va desarrollando con la enfermedad. Otra teoría es la teoría del metabolismo fotorreceptor. Como ya sabemos, los bastones van a gastar más energía en la oscuridad. Entonces, van a requerir hasta 4 veces más ATP que en comparación a los conos. Entonces, en un estado adaptado a la oscuridad, los bastones van a consumir altos niveles de oxígeno, entonces va a disminuir el VO2 de la retina. Y la hiperglucemia nos va a llevar a una pseudohipoxia de la retina, junto a una anoxia de la retina interna durante este estado que se va adaptando a la oscuridad. Y pues vamos a tener una producción más alta de factor de crecimiento endotelial. O sea, una sobreexpresión, pues. Pues vamos a tener la clasificación de la retinopatía diabética, depende el grado de la evolución de la microangiopatía y el traspaso de los límites de la retina. Entonces se divide en proliferativa y no proliferativa. Bueno, depende el nivel de severidad de la enfermedad, pues estos son como ahorita los vamos como a desglosar un poquito más, pero estos son los hallazgos que se van a observar, depende del estadio de severidad de la enfermedad. La retinopatía diabética no proliferativa, pues esta va a corresponder a las etapas iniciales de la retinopatía.
Principalmente va a haber una alteración en la microvasculatura, en la microcirculación, y esto se va a clasificar en lesiones que son presentes y en extensiones y la extensión de ellas. Para medir la extensión de estas lesiones, se tiene que dividir en 4 cuadrantes, así es como ustedes lo van a ir describiendo. Entonces, vamos a tener la retinopatía leve, que es la primera imagen, donde vamos a tener menos de 20 microneurismas. La moderada, vamos a tener microneurismas, exudados duros, hemorragias ya superficiales y profundas, al menos en uno de los cuadrantes, y vamos a tener ya presencia de manchas algodonosas, rosarios venosos y, bueno, rosariamientos venosos y anormalidades microvasculares retinianas, que son en la severa ya vamos a tener, es la regla de, bueno, vamos a tener, ajá, vamos a tener 20 hemorragias que van a ser superficiales y profundas en los 4 cuadrantes. Vamos a tener arrosariamientos venosos en 2 cuadrantes, anormalidades microvasculares por lo menos en uno, y en la muy severa vamos a tener 2 de 3 criterios de la severa para que sea pues ya muy severa, ¿no? Los hallazgos clínicos que vamos a encontrar, bueno, los microneurismas, como les dije, que van a ser los primeros clínicamente visibles, que estos los vamos a encontrar en la capa nuclear interna y van a ser dilataciones de la pared capilar. Pues se pueden formar por una dilatación focal de la pared capilar y pues se van a dar por la ausencia de pericitos. Las hemorragias retinianas, bueno, vamos a tener diferentes tipos de hemorragias que se pueden presentar. Vamos a tener hemorragias en llama, que las hemorragias, vamos a tener hemorragias en llama, hemorragias en punto y mancha, y pues podemos tener unas hemorragias ya mucho más profundas. Las hemorragias en la capa de fibras nerviosas van a verse como, van a surgir de las arteriolas precapilares, y pues esas son pues las hemorragias en llama, las más superficiales. Un poquito más, como medias, vamos a tener las intrarretinianas, que van a surgir de los extremos venosos capilares, y estas se van a localizar en las capas medias, pues, y nos forman estos puntos y estas manchas. Y las hemorragias redondas, que son más profundas, pues ya son como infartos hemorrágicos. Y podemos encontrar de los 3 tipos, ¿no? Los exudados duros, pues van a ser por edema crónico y están compuestos de lipoproteínas, macrófagos cargados de lípido, y van a encontrarse en la capa plexiforme externa. Entonces, como vamos a tener, o sea, como les expliqué que vamos a tener un aumento en la permeabilidad vascular, esto va a permitir que salga líquido. Entonces, por eso, o sea, líquido rico en lípidos y proteínas, entonces por eso se va a expresar así como esos exudados. También vamos a tener exudados blandos o algodonosos, que van a ser cúmulos de restos neuronales dentro de la capa de fibras nerviosas, y estos van a ser infartos locales de la capa de fibras nerviosas por oclusiones de arteriolas precapilares. Entonces, pues sí, van a corresponder a infartos dentro de esta capa. También vamos a encontrar cambios venosos, que es lo que les decía del arrastramiento, ¿no? Va a ser una dilatación generalizada y vamos a tener una tortuosidad venosa, una segmentación vascular. Y esto va a ser porque va a haber una dilatación generalizada y pues va a haber pues esta formación así como de bucles o segmentaciones también. Y también podemos encontrar otro tipo de cambios arteriales, que pues es cuando este tipo de cambios ya se van ya se van a expresar cuando ya es una isquemia mucho más significativa. Entonces podemos encontrar hilos de plata o cruces arteriovenosos también. O sea, ya es como un aspecto más tardío de los cambios arteriovenosos. Otro hallazgo muy importante van a ser las anomalías microvasculares intrarretinianas. Y estos van a ser como cortocircuitos que se van a dar entre las arteriolas retinianas a las vénulas. Entonces, o sea, se van a formar así como un lecho capilar,
que es como lo que se ve en esta imagen, o sea, como partiendo de la retina. Y bueno, se van a observar como unas líneas muy finas, este, unas líneas muy finas y que van desde las arteriolas hasta las vénulas, que es como la parte, o sea, como si fuera la parte final de una rama. Ah, y pues algo muy distintivo de estas anomalías es la localización que tienen, ¿no? En, son las sigmas, Irmas o Amir. En en una angiofluoro vamos a ver que, bueno, estas se van a mostrar con hiperfluorescencia. Va a ser focal y va a estar, o sea, van a estar muy, ahorita vemos una imagen para que vean cómo se va a dar justo en el cierre capilar, ¿no? Donde termina la arteria. En la retinopatía diabética proliferativa, vamos a tener que, pues, la retinopatía diabética proliferativa ya se va a dar cuando tenemos una isquemia progresiva, porque vamos a tener ya un cierre capilar. Y pues, ya en estos estadios vamos a tener ya neovascularización del nervio óptico, podemos tener hemorragias retinales y neovasos en el disco óptico, proliferación de los vasos, y ahorita les voy a dar la clasificación. La clasificación, bueno, se va a dividir en leve, moderada, de alto riesgo y avanzada. La leve y la moderada se van a considerar como sin cambios de alto riesgo. La leve, vamos a tener neovasos que van a crecer sobre la retina en uno más cuadrantes, en un área total no mayor de medio área papilar. Aquí no vamos a encontrar hemorragia. Y la moderada, vamos a tener neovasos que van a crecer sobre la superficie de la retina en un área mayor de medio diámetro papilar. Entonces, estas van a ser sin cambios de alto riesgo. Y de alto riesgo vamos a tener neovasos que van a crecer ya sobre la superficie papilar y un área mayor al tercio del área papilar. Aquí ya podemos encontrar hemorragias perretinales o hemorragias vítreas. Y en un estadio avanzado, aquí ya encontramos un desprendimiento de retina traccional que va a comprometer al área macular. También hay presencia de rubiosis. Y aquí la hemorragia va a impedir un tratamiento con láser convencional. Entonces, pues la neovascularización se va a dar en respuesta a la isquemia y pues es importante que sepamos que la neovascularización se va a dar en los tramos, venosos donde no haya perfusión sanguínea, ¿no? Y es importante también que sepan que cuando hablamos de neovasos en la retina es porque estos van a atravesar la membrana limitante interna. Las hemorragias perretinales, pues estas, o sea, esa es una hemorragia subhialoidea que nos va a dar sangre entre la retina y la hialoides posterior. Y una hemorragia vítrea es cuando ya pues todo, o sea, ya la sangre va a atravesar la membrana limitante interna, la hialoides posterior, y pues ya penetra hasta cavidad vítrea y pues ya es difícil distinguirlo, ¿no? También vamos a tener una proliferación fibrovascular que pues está asociada también igual a la neovascularización y va a afectar ya el disco, la vasculatura pues, de la retina. Va a generar un engrosamiento de la hialoides y también tenemos el desprendimiento de retina, como ya les dije, pues ya es en el estadio como, o sea, como ya más avanzado, y pues aquí ya hay tracción del mismo vítreo, y pues por las hemorragias también puede haber sangrados y todo. También parte de las complicaciones como más importantes de la retinopatía diabética es el edema macular. El edema macular va a ser un engrosamiento focal o difuso pues de la mácula y puede estar con o sin exudados. Entonces, este se puede presentar en diferentes estadios.
Es la principal causa de pérdida de visión, de un 8 a un 11% en pacientes jóvenes y un 5 a un 8 en pacientes adultos. 10% de los pacientes con diabetes van a presentar un edema macular y el 50% de estos pacientes van a tener una afectación central. Y de los pacientes con retinopatía diabética proliferativa, en el 70% de ellos ya conforme vaya avanzando la enfermedad se puede presentar. El edema macular, ¿saben de cuántas micras se considera un edema macular? O sea, ¿a partir de cuántas micras se considera un edema macular? 300. De 300. Ajá. Pero para que sea un edema macular ya significativo es a partir de 500 micras, ¿vale? O sea, que ya lo puedas visualizar. Entonces, el edema macular va a ser multifactorial. Vamos a tener una alteración histológica que va a haber acumulación de líquido entre la capa de gel y la nuclear interna. Va a ser proveniente del compartimiento y del flujo intravascular. Entonces, pues, dicho este líquido, bueno, va a haber una alteración de la barrera hematorretiniana y esto pues por la hiperglucemia que nos va a dar daño celular, acumulación de sorbitol intracelular, glucosilación enzimática, aumento de la proteinasa C, alteración de la expresión de fludina y claudina y una leucostasis, que son como diferentes, que son, o sea, son parte de las diferentes moléculas que pues a través del tiempo se han ido identificando, ¿no? Eh, la clasificación del edema macular. Bueno, el edema macular, hay un riesgo de desarrollar una pérdida visual moderada, 8% al año, 16% a los 2 años y un 33% a los 3 años. Se valora en un radio de 500 micras alrededor de la fobia para poder estadificarlo. Cuando sea clínicamente significativo, les decía que pues, el engrosamiento tiene que ser dentro de 500 micras del centro foveal y vamos a encontrar exudados duros de las 500 micras del centro asociados al engrosamiento macular adyacente. El área de engrosamiento retiniano, al menos de un diámetro de disco, de la parte de la cual está a menos de un diámetro de disco del centro. Entonces, pues aquí es cuando ya va a ser cuando ya lo vamos a encontrar incluso o sea, al fondo de ojo. Y pues es clínicamente significativo cuando encontramos cualquiera de estos tres, o sea, con uno que encuentres, ¿no? ¿Cómo se va a tratar el edema macular diabético? Pues vamos a tener de primera línea los anti-VEGF, que pues la primera línea va a ser el aflibercept, puede ser ranibizumab y el bevacizumab. El gold standard es el aflibercept porque pues se ha visto una respuesta más rápida y más efectiva en varios estudios. También tenemos el implante, los Urdex, que va a ser de segunda línea, va a ser útil en pacientes pseudofágicos, pero esto se usa cuando no tenemos una respuesta adecuada al anti-VEGF. Tiene una muy buena respuesta anatómica, pero pues también acuérdense que tenemos riesgo de una hipertensión ocular, pues porque es un esteroide. También tenemos la triamcinolona intavita, que va a ser una alternativa pues más económica, pero también hay mayor riesgo de elevación de pío y de catarata. Entonces, esta se usa pues en pacientes que no, o sea, los que no podemos tener acceso a los Urdex o que tenemos, o en pacientes pseudofágicos, o el riesgo de catarata. Se puede utilizar el láser focal macular para un edema macular no central que no tenga una buena agudeza visual y puede ser complementario en casos focales. Pero pues es como muy secundario y pacientes que de plano no tienen respuesta a fármacos. También tenemos la vitrectomía. Esto solamente se usa en casos donde hay atracción o membranas. Entonces, pues igual, edema crónico, ¿no? Y pues lo de base siempre va a ser un manejo sistémico, que haya un adecuado control metabólico y tener un enfoque integral. Bueno, el diagnóstico, vamos a tener cada cuándo más o menos se tiene que hacer
cada cuando se tiene que agendar una evaluación oftalmológica. En pacientes con diabetes tipo 1 van a ser 5 años después del diagnóstico, cuando que tengan que tener por lo menos un seguimiento anual. En pacientes tipo 2 pues desde el diagnóstico. Y en pacientes tipo 1 tipo 2 pero con embarazo, pues igual va a ser después de la concepción y también tempranamente, pues dentro del primer trimestre. Eh, Aquí depende si hay retinopatía, o sea, si hay retinopatía, y depende del estadio. Si es leve, moderada, pues dentro de los primeros, o sea, dentro del primer trimestre, y si es severa, pues cada 1 a 3 meses. Ya en pacientes que tenemos retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa, no proliferativa leve, o pacientes o sea, con diabetes, pero que no hayan presentado datos de retinopatía, pues si hay presencia, o sea, si no hay presencia de un edema macular o signos clínicos como muy significativos, pues se pueden citar anualmente. Ya en una moderada se puede citar cada 6 a 12 meses, en una severa cada 4 meses, y así, ¿no? Pero realmente, pues, o sea, esto ya lo vas a ir determinando tú con tus pacientes, depende, cómo los vayas viendo y si tienen un pobre control metabólico, y que depende qué tan cautelosos sean, ¿no? Bueno, el diagnóstico en general, pues, se va a iniciar con una evaluación de agudeza visual. Vamos a hacer una biomicroscopía con lámpara de hendidura, vamos a tomar la presión intraocular y vamos a hacer un examen de fondo de ojo muy a detalle, ¿no? Obviamente bajo miriasis. Y también tenemos diferentes estudios que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Vamos a tener la geografía con fluoresceína, la ecografía y también se puede hacer el OCT. En la geografía con fluoresceína, bueno, esta figura es de una retinopatía diabética no proliferativa grave y con edema macular diabético, ¿no? Entonces, en la imagen A, en la imagen A vamos a ver, o bueno, ¿qué les llama la atención de la imagen A? Ajá. Vamos, o sea, se ven, o sea, signos característicos, ¿no? Vamos a tener igual microneurismas, o sea, que van a ser muy visibles. Vamos a tener exudados duros, manchas de algodón, y pues va a estar presente un engrosamiento difuso de la retina y pues ya se verá, ¿no? En la imagen B, esta imagen que ya no tiene rojo nos va a proporcionar el contraste, o sea, nos va a proporcionar el contraste para ver otras anomalías que no son como que tan visibles en la imagen, ¿no? Y en la C, bueno, la C es una geografía pero en un estadio temprano, donde aquí ya vamos a ver, como les dije, que los microneurismas van a ser puntitos hiperfluorescentes, que, ajá, hiperfluorescentes, el tamaño pues es variable, y pues hay que tomar en cuenta que o sea, que, que la geografía nos ayuda como a visualizar lesiones que no se van a ver simplemente como en el fondo normal, ¿no? O sea, esto es la misma imagen y aquí se ve mucho más microaneurismas y mucho más lesiones, o sea, son mucho más visibles, ¿no? Y en la D es un estadio tardío, donde ahí ya podemos observar, o sea, esas manchas que se ven un poquito más blancas, es un estadio ya tardío donde se ven ya procesos de fuga, ¿no? Listo. Bueno, en el OCT vamos a ver, ¿le puedes dar? Bueno, en el OCT vamos a tener, bueno, vamos a tener, es que tengo la imagen, pero no sé por qué no se ve, pero bueno, ¿le puedes dar? En el OCT
vamos a ver una inflamación espongiforme, también podemos ver el edema macular cistoide, un desprendimiento, o sea, bueno, hay diferentes como biomarcadores que podemos ver en una, en un OCT, y estos son algunos de los signos clínicos que podemos encontrar más significativos, ¿no? Entonces, una inflamación espongiforme, un edema macular cistoide, un desprendimiento seroso de retina sin tracción de dialoides posterior, la tracción de la dialoides posterior, pero sin desprendimiento traccional, y con desprendimiento traccional, que es como la que se ve en la imagen C, ¿no? Que ya hay un desprendimiento traccional. En la imagen A podemos ver que va a ser o sea, una inflamación espongiforme. Si se fija nada más, pues o sea, el grosor de las capas se ve disminuido, pero o sea, en las capas externas es donde se ve un poquito más de reflectividad retiniana. En la imagen B ya es quístico, que es lo que se ve como en medio de las capas. Es una cavidad ovalada y en su interior también tiene septos. Y en la imagen C, ahí ya tenemos una tracción de la hialoides, que son como signos importantes, ¿no? Y también dentro de estos signos vamos a tener un DR seroso sin tracción sin tracción de la hialoides. Entonces, pues, como vemos, vamos a tener fluido subretinal. Ahorita les voy a explicar un poquito más de los biomarcadores. Bueno, entonces los biomarcadores de OCT van a ser buenos predictores para poder pronosticar la respuesta de la agudeza visual en estos pacientes, ¿no? Entonces, un biomarcador de OCT, bueno, este estudio nos habla o sea, de la respuesta que va a tener un biomarcador de OCT o sea, que va a ser fácil de identificar. Bueno, van a ser bueno, les voy a explicar los principales que van a tener, que nos hablan este estudio para tener como un, un pronóstico visual, ¿no? Dentro de los que vamos a encontrar, que nos van a dar también dentro del riesgo. Bueno, de los más importantes que menciona el estudio va a ser el grosor central de la retina, los quistes intrarretinianos, el fluido subretiniano, puntos hiperreflectivos, interrupción de la línea elipsoide y una desorganización de las capas de la retina, que va a ser el DRIF. El grosor macular va a ser la medida estándar para el diagnóstico y el monitoreo, ¿no? Ok, entonces, el primer biomarcador van a ser, bueno, el primer biomarcador van a ser, como podemos ver en la imagen, o sea, está identificado el flujo subretiniano, y en la parte como más externa vamos a ver cómo van a acumularse estos quistes, ¿no? Bueno, en un edema macular, cistoide, después, o sea, tenemos que tener un tratamiento, o sea, el tratamiento en este caso se dirige directamente a reducir los quistes de tamaño para poder tener como o sea, y que desaparezca, ¿no? Para poder tener como que es lo que se indicaría como una buena respuesta al tratamiento. Cuando estos persisten después del tratamiento, pues estos son signos de cronicidad, ¿no? También vamos a tener esos puntos hiperreflectivos que se van a ver ahí. Los puntos hiperreflectivos, para que sean visibles, van a ser dentro de 20 a 40 micras. Entonces, nos van a dar una reflectividad similar a la que se ve en el EPR, y pues estos se pueden ubicar prácticamente así como se ve en cualquier capa de la retina. Estos puntos, bueno, van a representar lípidos, lipoproteínas que se van a ir, que se van a expresar cuando hay una ruptura de la barrera hematorretiniana.
Dentro de los biomarcadores también tenemos la interrupción de la línea elipsoide y la membrana limitante externa. Entonces, va a representar la unión de los segmentos externos con los internos de los fotorreceptores. Entonces, esta interrupción pues va a dar una muy pobre agudeza visual. Y este signo, que también es muy característico, va a ser la interrupción de las capas internas retinianas, que es el DRIL. Pues va a ser de una extensión así como se ve horizontal, que o sea, no se van a poder identificar las capas de la retina tal cual. Y pues o sea, este drill va a representar, o sea, daño ya a las estructuras, o sea, ya un daño muy severo a las estructuras, ¿no? Dentro ya del tratamiento, pues lo principal siempre en la retinopatía diabética, pues es tener como ya les había dicho, un manejo multidisciplinario. Hay que optimizar el control metabólico, corregir la hiperlipidemia y tener un adecuado control arterial. Entonces, realmente aquí el tratamiento va a comenzar por hacer consciente al paciente de que, o sea, de la enfermedad y cuáles son los riesgos potenciales, o sea, para su afectación en la agudeza visual, y también que acuda, o sea, que acuda periódicamente a sus revisiones tanto visuales como metabólicas, o sea, apoyarse siempre de un endocrino o de un internista. Depende del estadio, es igual lo que les había dicho de cada cuándo van a citar al paciente, pero les digo, pues realmente también bueno, un paciente que no tenga retinopatía diabética, pero que sí sea diabético, se va a citar por lo menos una vez al año. Un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa leve, cada 8 a 12 meses. Cuando sea moderada, cada 6 meses. Cuando sea severa, cada 4 meses. Ya cuando es una retinopatía diabética proliferativa, que solo tenga neovasos, se puede considerar ya la fotocoagulación. Y cuando sea proliferativa, donde ya encontremos una hemorragia vitrea, hay que esperar hasta 3 meses para que esta aclare, porque pues, no podemos dar láser cuando hay un sangrado, y ya posteriormente aplicar la panfoto. En un paciente que tenga una retinopatía diabética proliferativa, cuando tenemos que ya la hemorragia pasa de los 3 meses y no se reabsorbe, pues ya podemos pensar en un manejo quirúrgico. Igual, pues en una retinopatía diabética proliferativa donde haya un desprendimiento de retina, pues igual es ya directamente un manejo quirúrgico. ¿Cuáles van a ser las indicaciones propiamente de la fotocoagulación con láser? Bueno, se va a dar en la retinopatía diabética no proliferativa grave o cuando es o sea, de manera preventiva, o cuando es una retinopatía diabética proliferativa donde no haya tracción macular y que la agudeza visual sea de 20-40 o incluso mejor. También esto nos va a servir como coadyuvante en tratamiento que sea antiangiogénico o con esteroides. Y también nos ayuda, o sea, también el láser se puede dar o sea, junto con una cirugía, bueno, o sea, el endoláser junto con una cirugía ya, con una vitrectomía. La fotocoagulación con láser, bueno, va a reducir el riesgo de la pérdida visual en pacientes con edema macular en un 50% a 3 años, y en un 3% vamos a tener una ganancia de 3 o más líneas de visión dentro del mismo periodo. De las complicaciones vamos a tener que puede haber neovascularización coroidea, fibrosis subretiniana, y también puede haber pérdida del campo visual. Y pues también se puede dar láser macular, pero pues solo en casos como muy específicos. Esta es una tablita de los parámetros que se pueden utilizar dentro de la panfoto. Cuánto va a ser el tiempo de exposición, el diámetro del spot, el tiempo del intervalo entre cada disparo y el número de disparos que se dan más o menos por sesión. Es importante que obviamente se respete siempre la mácula, de 1 a 2 diámetros de disco fuera del nervio óptico y la mácula.
y pues se recomienda que se inicie inferior, pero pues ya también depende de la experiencia del doctor que la vaya a dar. Y dentro de sesión y sesión, pues dice que el intervalo, o sea, el intervalo que recomienda este artículo dice que es de 1 a 2 semanas. También dentro del tratamiento, pues es los anti-VEGF. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? Las vamos a usar cuando tengamos un edema macular focal o que no tenga un involucro central, un edema macular difuso. Va a ser coadyuvante del tratamiento, o sea, se puede dar junto con el láser, y un edema macular con retinopatía diabética, pero que no haya vitroproliferación. Y pues los antiangiogénicos que más se van a usar, como ya los vimos en casi todas las clases, va a ser la Aflibercept, el ranibizumab y el bevacizumab. Pues ahí más o menos recomienda o sea, las indicaciones. Es una tablita como con efectos adversos, peso molecular y así, que la pueden leer ustedes. ¿Cuándo vamos a pasar ya a un tratamiento quirúrgico? Las indicaciones del tratamiento quirúrgico, como ya les dije, pues este va a ser el principal método para tratar ya complicaciones pues avanzadas por la retinopatía diabética proliferativa. Se va a utilizar, o sea, se va a indicar cuando ya haya una hemorragia vítrea que persiste, eh, y pues que en estos casos pues la hemorragia no nos permita que no nos permita un tratamiento adecuado con fotocoagulación o depende. Cuando hay un desprendimiento de retina traccional y cuando haya un desprendimiento de retina mixto que sea traccional y reumatógeno, o sea, un desprendimiento combinado, y se tiene que tratar urgentemente. Sobre todo, o sea, incluso si la mácula no está involucrada, es importante que se trate como, o sea, que se le dé urgencia porque el líquido que está en la retina, de todas maneras, nos puede llevar como muy pronto a llevarse, o sea, a afectar la mácula. Y estas van a ser las indicaciones para la limectorexis y los criterios quirúrgicos en la retinopatía proliferativa. Eh, una, pues va a ser la hemorragia vítrea persistente, como ya les dije, que sea aquí mayor a un mes, que donde no haya aclaramiento, o mayor a 2 a 4 meses, si no hay, especialmente si son pacientes que no se les ha dado sesiones previas de panfotocoagulación. Cuando hay un desprendimiento traccional de retina, cuando afecte, o sea, cuando amenace la mácula, y también cuando, como les dije, si es un desprendimiento combinado. Cuando hay una proliferación vascular activa, que son pacientes que no responden, o sea, cuando ya es como un fracaso a 2 tratamientos previos, ¿no? Entonces ya se escala como a algo quirúrgico. También cuando tenemos edema macular traccional o una membrana epirretiniana, y, o sea, está indicada nada más si hay distorsión foveal ya en el OCT. Y la limitorexis, que va a ser un peeling de la membrana limitante interna, solo se va a utilizar cuando hay tracción foveal, porque pues, nos va a ayudar a mejorar los resultados, nos va a dar buenos resultados anatómicos y funcionales en un edema macular traccional. Y una vitrectomía que se combina ya con un tamponante, o sea, se va a usar aire si la tracción es mínima, se puede usar gas expansivo cuando hay, o sea, cuando son casos moderados, o ya silicón en los últimos casos cuando ya está avanzado, o que sea un paciente pues que no coopera. O sea, sobre todo por los cuidados posteriores. Y ya es todo. Pues, ahorita es un poco, pero creo que es importante ya que es macular de un cuerpo. Le da macular de puede aparecer en cualquier sesión de toda la día. Rara vez puede tener una perspectiva leve, pero pues sí ten en cuenta que el paciente diabético, cualquier estadio de su enfermedad, le puede resultar de macular para tomar
Gracias. Gracias, doctor. Pues cuando hay edema. Hay criterios establecidos para manejo de emocionalidad. Habla de usuarios iguales desde 2040. Ese es un marcador. Lo otro, pues, los hallazgos tomográficos que te indican o sugieren el tratamiento del edema macular, los focos hiperreflectivos intrarretinianos, el desprendimiento del EPR, fluido intrarretinal, la presencia de los quistes intrarretinales indican tratamiento del edema macular diabético con terapia antiangiogénica o esteroides de duración prolongada. Entonces, es clínicamente significativo, ¿no? Que vengan esa categoría. Hay edemas maculares diabéticos que no son clínicamente significativos que ¿Y de requieren los? tratamiento. Importante. Sí. Recuerda que los edemas maculares diabéticos mayores de 500 micras indican una cronicidad y una respuesta menor al tratamiento instaurado. ¿Okay? No tienes tú que tratar un edema macular diabético si se te presenta, ok. Si tú ves en la tomografía un grosor macular que no es un marcador confiable, ¿ok?, para indicar tratamiento, pero sí es un marcador que te evalúa respuesta al tratamiento, de 350 a 370 micras, que tiene una agudeza visual el paciente 20-40, trata, porque le va a ir mejor que con un tratamiento oportuno o temprano, que dejarlo a que progrese a un edema macular con un grosor de 600 micras. ¿Sí? Eso básicamente diría. ¿En qué momento después del uso de cuántas dosis? Lo ideal siempre la dosis de carga son 3. ¿Okay? Luego ya tú vas a evaluar respuestas. La dosis es mensual, cada 4 semanas. Si tú a la tercera, luego al cuarto mes de iniciar el tratamiento con terapia antiangiogénica, no ves respuesta favorable, puedes hacer del switch, que es del cambio, o puedes considerar ya la indicación del esteroide de depósito o de liberación o el uso de la triancinolona. Para eso tendrías que hacer una fluorangio al paciente, evaluar el área de fuga. Si tiene un área de fuga perifoveal, ¿okay?, podrías hacer un láser macular selectivo. ¿Okay? Y en esos casos te ayudaría mucho. A una persona macular, no, o sea, por ejemplo, de 300 micras y una de 500 micras, y realmente, o sea, cuando los tratabas, el grosor macular no estaba como directamente, o sea, relacionado al resultado de la actividad. Hay grosores maculares que están en el rango de las, no sé, decir, 340 micras, ¿okay? Pero tienes una alteración de la arquitectura retinal importante, en donde ya hay focos hiperreflectivos intrarretinianos, asociados a quistes intrarretinales. Ese paciente tiene, digamos, una peor respuesta que un paciente que tenga solamente un desprendimiento del EPR con quistes intrarretinales. ¿Ok? Porque los focos hiperreflectivos intrarretinianos ya te hablan de cronicidad. Nice. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Antes de dedicar una coagulación, ¿qué tan aceptado está la coagulación regional o focal? O sea, ¿recomiendan usarlo en este caso o esperan hasta darle panfoto o darle panfoto una vez? Realmente la indicación del láser está para la retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa ya establecida. ¿Okay? Una cosa es el láser o el PRP, que viene siendo el láser completo, toda la retina, y el otro es el láser
focal o dirigido a un edema macular diabético sectorial o localizado. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Pero si tú tienes una florangio, te haces una florangio al paciente diabético y evidencias áreas de fuga marcadas, establecidas en la retina periférica, es un criterio para hacer una PRP, un láser ya extenso, ¿ok? Para evitar la generación de neovascularización que te van a llevar a la proliferación de fibrovasculares. Pero si llegara a la panfotocoagulación, que sería realmente una base. No, realmente el diabético necesita un láser extenso. El diabético no le puedes tú hacer solamente un láser que abarque las arcadas, ¿ok? Porque la neovascularización se va a extender a la periferia, ¿ok? Entonces tienes que hacerle un láser dirigido con fluorangiografía, que es lo que muchas veces no se hace, ¿ok? Muchas veces no le pedimos al paciente una florangio porque consideramos que tiene neovascularización en 1 o 2 cuadrantes y requiere el láser, ¿ok? Después de cuánto tiempo de dar se repite la El láser, pues tú lo haces ya cuando tienes los criterios de retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa. Haces el láser, puedes esperar para realizar una florangio 6 a 8 semanas. ¿Ok? Porque lo que quieres evaluar es si aún hay persistencias de áreas de fuga o de neovascularización no tratada. Eso lo podrías hacer entre 6 a 8 semanas si ya tienes una PRP completa, ¿no? Recuerden que la PRP completa va entre 1.600 hasta 2.500 disparos y muchas veces el paciente necesita entre 3 a 4 sesiones de láser. Hay escuelas que hacen las sesiones de láser dirigidas por cuadrantes. Otras escuelas lo hacen de forma tolerable para el paciente. Le dan inicialmente 800 disparos, entre 600 a 800 disparos, y van analizando la tolerancia del paciente al tratamiento con láser, porque es un tratamiento que duele. ¿Okay? ¿Se ha visto alguna diferencia en la aplicación del láser en el mismo día que se coloca el antiangiogénico o con respecto a aplicar el láser y una semana después a aplicar el antiangiogénico? Recuerden que hacer el láser el mismo día y la terapia antiangiogénica aumenta el riesgo de que pueda presentarse una hemorragia vitreal. ¿Ok? Entonces, lo ideal es si yo inyecto al paciente con terapia antiangiogénica, puedo esperar a la semana para programarle su primera, su segunda o su tercera sesión de láser, o cuarta o las sesiones que lleve. ¿Ok? Pero si yo hago PRP, tengo que esperar 2 semanas para colocar la inyección, ¿sí? Más o menos es el tiempo establecido para tratar. Para que dé chance de No va en adhesión, va en los criterios de que las adhesiones vitreo-maculares, cuando tú haces láser, puede generar cierta área de tracción y puede sangrar, ¿ok? Ese es, pero no va en adhesión al tratamiento del láser como terapia. ¿Y qué momento tiene usted para la florangio? O sea, ¿el momento que venga sudado? ¿Me espero hasta ver misma? Bueno, mira, realmente si ya tienes una retinopatía diabética no proliferativa leve, pues en el fondo de ojo, cambios en la retina sutiles, microhemorragias escasas, ¿ok? O uno que otro irma en un cuadrante, tú le pides la fluorangiografía que te va a servir para seguimiento. ¿Ok? Todo paciente que tenga cambios en la vasculatura retinal diabética debe hacérsele su fluorangio. Y esta te va a servir para seguimiento y la necesidad de definir tratamiento. ¿Ok? Puedes pedirle una florangio al paciente inicialmente en una retinopatía diabética no proliferativa leve anual. ¿Ok? En una retinopatía diabética no proliferativa moderada severa, tú le haces la florangio, ¿ok? Indicas el tratamiento y evalúas si hay la necesidad de hacerle una florangio control o no. ¿Ok? Si hay progresión de los cambios o progresión de la enfermedad a nivel clínico.
Ya nadie. Pues, una aportación a lo mejor y tonta, pero uno por obligación en lo que ve retinopatía diabética, mandarlo al internista, porque, bueno, yo me doy cuenta que aquí vienen muchos pacientes de que, es que me ve el médico general, que no sé qué, y pues enfocarse también en lo sistémico, que uno por obligación, si ya ve cambios en el ojo, pues cómo va a estar el riñón, cómo va a estar el hígado, pero pues eso, que se haga bolas el internista, ¿no? Pero uno por obligación tiene que, veo retinopatía diabética, no tiene buen control, pues directo a laboratorios y el internista. Endocrino. Endocrinólogo también. O con el doctor Varela. Lo que pasa es que muchos pacientes diabéticos inicialmente no saben que son diabéticos y debutan con hemoglobina glicosilada elevada. Entonces, llevar al paciente a un control metabólico con una hemoglobina glicosilada por encima de 10 es mucho más difícil que llevar a un diabético que tiene una hemoglobina glicosilada de entre 8, por lo menos, porque requiere mínimo de tratamiento instaurado 3 meses. ¿Sí? 3 meses para que la hemoglobina glicosilada descienda y 3 meses de tratamiento continuo. Cambios en su estilo de vida, ejercicio, todas estas cosas ayudan a regularizar los niveles de glucosa en sangre. Pero lo primordial es el cambio en el estilo de vida del diabético. O sea, control de sus alimentos y su medicación continua. ¿Y de dexatriamsi? ¿De qué? ¿De dexatriamcinolona? Bueno, mira, hay estudios que hablan de la triamcinolona, es un medicamento de bajo costo, accesible, ¿ok? Pero la duración de la eficacia del tratamiento es menor comparándolo con el implante Ozurdex, que viene siendo la dexametasona. Porque tú colocas el implante de Ozurdex hoy, ¿ok? El paciente va a tener una estabilidad y una disminución importante y unos cambios importantes tomográficos sostenidos durante 3 a 6 meses. Y el riesgo es menor de que También, pero es relativo. ¿Okay? Siempre está monitorizado. Exacto, pero yo, Ya no puedes quitarlo una vez. dentro de lo que yo he tenido, la triamsi dura. la experiencia con el implante de Ozurdex, de los implantes que yo puse en mi práctica, nunca tuve ningún paciente que tuviera hipertensión ocular o desarrollara hipertensión ocular luego del implante. Hay que escoger muy bien al paciente. Primero, tiene que estar pseudopático. ¿Okay? Segundo, pues si tiene cambios en su segmento anterior, como un ángulo estrecho o un agonio que te indique que pueda hacerte hipertensión ocular luego. Exacto. O lo otro que son los respondedores a esteroides tópicos. ¿Okay? Son cosas que ustedes tienen que ir evaluando en su práctica privada. Pero de los que yo puse nunca tuve hipertensión ocular. Muchas gracias. Y el efecto es mucho mejor luego de 3 dosis de antihipertensivo y hacer el switch con el dispositivo de liberación prolongada, les va mucho mejor que seguir con terapia antiangiogénica 3 dosis más y luego colocar el dispositivo de liberación prolongada. Y luego del dispositivo de liberación prolongada le hace seguimiento al paciente entre 4 a 6 semanas. ¿Okay? Y allí podrías evaluar cómo va evolucionando tomográficamente el paciente. Luego de completar los 3 meses con el dispositivo de liberación prolongada, podrías colocar nuevamente terapia antiangiogénica si no hay respuesta, ¿ok? O si la respuesta no está esperada, básicamente eso. Los convenios, ¿sabes? Hay pacientes que tengan más de 15 años con enfermedad, tienen que estar, o sea, idealmente, o sea, en el primer mundo, pero tienen que estar los valores en el 7.5. Sí, lo ideal. En Colombia, el marcador de un control diabético adecuado es la hemoglobina glicosilada en 7. Se habla de que un diabético que te debuta con hemoglobina glicosilada por encima de 10 y lo llevas tú a una hemoglobina glicosilada de 7, ya tienes un control glicémico adecuado y es un paciente que te va a generar
cambios o fluctuaciones en su agudeza visual, porque sabemos que los estados de hiperglicemia también afectan el índice de refracción del paciente por ajustes en sus cambios del cristalino, básicamente. Muy bien, muchachos. Felicidades, doctora. Bueno. Doctor Héctor, un saludo, que le vaya muy bien.